Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Una rica historia, 237 años ya, el aniversario de Morón, una ciudad del corazón del oeste. Y nos hemos comunicado con el profe de historia Agustín Algase, coordinador del Instituto y Archivo Histórico Municipal. Buenas tardes, Agustín, muchas gracias por atender a Atardeceres. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Sí, por ahora. Bueno, mandamos un gran saludo a la voz de Castelar, que también sos parte del programa y que te pedimos prestado un ratito para charlar un poco de algunos hechos. Agustín, queríamos, nosotros estamos con Andy, con Uriel, somos de Ituzaingó, somos bastante analfabetos en lo que es la historia de Morón, ¿no? Uh-huh. Y queríamos saber algunas cositas que nos puedas contar. Bueno, no sé si la idea era un poco, me parece, hablar sobre la efeméride en particular. Sí, claro. Esta conjunción de tradiciones que conforman una, que es la de festejar los 5 de octubre, el Día de Morón, y contar los años que pasaron, 237 años. Y que es una mezcla de varios hechos, es decir, en principio surge esta mixtura de un hecho fundamental, que es que Morón no tiene fecha de fundación, es decir, no es una ciudad fundada, un pueblo fundado, como sí lo es para el caso de los que hoy componen el partido de Morón, de las localidades, la ciudad de Aedo, ¿sí? Se fundó el 11 de noviembre. Bueno, Morón no tiene fecha de fundación. Mirá. Es un pueblo que creció de forma espontánea alrededor de la plaza y la primitiva capilla, que hoy es la Catedral de Morón, desde fines del siglo XVIII. Lo más parecido a una fundación, diríamos, son una serie de hechos que sucedieron entre 1769 y 1776, cuando un propietario de la zona, Marcos de Alarcón, que había venido de Corrientes, junto con su esposa Juana Iturri, donaron una manzana para que se levantara así una capilla que terminó puesta bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de Bolimviaje. Alrededor de esa capilla, después, sus yernos y sus hijas vendieron los primeros solares, diríamos, urbanos, aunque todavía estamos hablando de un pueblito en formación, alrededor de la capilla, y en 1777 una de las hijas del matrimonio, Pascual Alarcón, y su marido Faustino Salazar, donaron el terreno que actualmente ocupa la Plaza de Morón, la Plaza Libertador General San Martín. Entonces, eso es lo que le dio una primera fisonomía de un pueblo y la venta de solares alrededor, y sería como el contexto fundacional. Bien. A lo cual se le suma unos años después, no muchos, en 1785, que es el año que se toma para contar los años del partido, que es cuando el Cabildo de Buenos Aires designa un funcionario, un alcalde de la Santa Hermandad, para la Cañada de Morón, por primera vez separando administrativamente el territorio de lo que era La Matanza, ¿no? Entonces, al designar un funcionario específico para La Matanza y otro para la Cañada de Morón, se podría empezar a decir que tiene una cierta autonomía administrativa. Pero reitero, ninguno de estos dos hechos sucedieron en octubre, ¿no? Entonces, la pregunta subsiguiente lógica sería ¿por qué festejamos el 5 de octubre? Y tal vez podríamos agregar si siempre se festejó el 5 de octubre como Día de Morón. Y la realidad es que no, que el 5 de octubre es una celebración, digamos, que tiene unos... todavía no tiene 60 años, ¿no? Es decir, al principio del siglo XX lo que se conmemoraba como fiesta patronal, como fiesta de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, era el 8 de diciembre. Y se sostuvo así por décadas. Recién en 1952, con una ordenanza durante la intendencia de Albistur Villegas, se decidió darle un día específico para celebración de lo que decían la fundación del partido y la declaración de ciudad.
Bien. Se eligió el 10 de noviembre para que coincidiera con el Día de la Tradición. Y así se celebró durante poco más de 15 años. Sí. Y esta fecha fue confirmada después por un decreto provincial que estableció todos los feriados que había en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a su fecha de fundación. Sí. Morón ya había sido declarada ciudad, pero no un 5 de octubre. Uh-huh. Y entonces la fecha del 5 de octubre termina surgiendo a partir de una determinación que toman las autoridades de la Iglesia Católica. Bien. Porque en 1961 lo que hicieron fue otorgarle en el calendario ritual católico una fecha específica a la advocación de Morón, a la Inmaculada Concepción de Agustín, te hago una consulta, ya que Ituzaingó, bueno, cuando fue hace poquito tuvimos a uno de los profes de historia que nos contó un poco de lo que sucedía en nuestro partido de Ituzaingó, porque nosotros tres, Uriel, Víctor y yo somos de allá, nos contó más o menos algunos hechos históricos que sucedieron en esas tierras en aquellos años. Y en Morón, puntualmente, porque era un territorio más extenso que el que tenemos hoy en el partido de Morón, porque estaba también Ituzaingó. Digo, ¿algún hecho, algún suceso que haya pasado de la historia por estas tierras que supongamos que sucedieron o que no sé. ¿Hay algún documento? Claro, algún documento, algo que diga, bueno, en las tierras de Morón sucedió tal hecho histórico que quedó asentado en algún documento, como dice Víctor. Sí, en documentos muchos, tal vez los más importantes tienen que ver con dos batallas del siglo XIX, Uh-huh. Que probablemente lo hablaron, si hablaron con un profe de historia sobre Ituzaingó. Una, la batalla de Puente Márquez, sí. en 1829. Sí. Y la otra, tal vez el suceso histórico más importante en un territorio fronterizo entre Morón y 3 de febrero, es la batalla de Caseros, en 1852. Ah, mira, esa, bueno, 3 de febrero, que se estudia en la escuela, en historia, en tercer año en la secundaria lo estudiás eso, la batalla de Caseros. Claro, porque es un parteaguas dentro de la historia del siglo XIX argentino, entre otras cosas, porque es, digamos, así como la batalla de Puente Márquez es la antesala, diríamos, del encumbramiento en el poder en la provincia de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, la batalla de Caseros es justamente el fin de ese proceso, y es el inicio al mismo tiempo del proceso de lo que se llama diríamos, consolidación nacional o la creación, el proceso liderado por Mitre y otras figuras del liberalismo argentino, por el cual se termina de conformar un Estado nacional, diríamos, recién en 1880. Pero ese proceso empieza en 1852 y la batalla principal es en Morón, y es una de las batallas, digamos, que se estudia no solo en la historia argentina, sino que es una batalla de escala continental y bueno, es la más grande que hubo en el territorio argentino. Agustín, quiero que me dejes ahora, porque nos quedan un par de 2 minutitos, pero que nos dejes dónde se puede comunicar el vecino o la vecina de Morón, por si quiere acercarse, a ver parte del archivo, encontrarse con vos, o no sé, alguna escuela, lo que sea, ¿dónde se puede comunicar con el instituto? Los mejores canales son por correo electrónico, al mail que más usamos, que es moronhistórico, todo junto en minúscula, @gmail.com. Bien. Visitando nuestra página, donde también hay formularios y digamos, campos para dejar solicitudes o pedir turnos para visita en el archivo y demás, que es www.historiamoron.wordpress.com. Y si no, comunicarse telefónicamente al 4650-2580. Nosotros estamos en Estrada 17 en Aedo, en el predio donde está la UGC 2. Bien. Nos queda un minutito, por ahí te estoy pidiendo demasiado, pero que me digas para vos qué es Morón en estos 237 años, para vos, en parte de esta historia que conformás de los 237, pero bueno, los años que vos tengas. ¿Qué es para vos Morón? Sí, para mí Morón es, en principio, mi lugar de origen, ¿no? Eso es bastante. Y Morón es, no sé cómo explicarte,
un partido muy importante dentro del conurbano bonaerense, y ser del conurbano es una identidad que a mí me genera mucha satisfacción. Sí. Viviendo como vivo ahora en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Hace unos cuantos años. Sí, claro. Pero siempre siento, es como le puede pasar a mucha gente, ¿no? Pero como tener un plus, ¿no? Sí, de haber conurbano. cuando es generalmente al contrario, ¿no? Como un disvalor a veces, visto como por otras personas. Bien. Nada, yo me quedo con esa idea de Morón como un partido central dentro de la historia del conurbano bonaerense. Bien, vale muchísimo. Te agradecemos un montonazo, Agustín, este ratito para charlar con Atardeceres en este feriado y hablar de estos 200 jóvenes, 37 años que tiene Morón. Sí, tenemos más años que la nación argentina para el caso, ¿Qué más? En serio. Así que sí. Imagínate, si no es rica la historia. ¿Viste? Un abrazo grande. Chao. Chao. Él es Agustín Algace, es coordinador del Instituto y Archivo Histórico Municipal. Charló con Atardeceres aquí en este 2022. En tránsito.